Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Muy bien, el invitado de esta noche es el pedagogo Cristóbal Rodas. No me voy a demorar mucho haciendo el análisis porque Cristóbal se toma el trabajo de dar una palabra para cada uno de sus pensamientos. Es bastante claro, bastante específico y la manera en cómo está parado es claramente una reflexión que ha dado él a lo largo del tiempo. Por lo tanto, solamente señalaré algunas cosas. Lo interesante es que Cristóbal se ocupa de romper la imagen del pedagogo como esa fantasía de que son niñeras que cuidan niños. En realidad, lo que dice Cristóbal, el pedagogo, la pedagoga, es un científico que tiene como laboratorio el aula en donde calibran hipótesis
donde esas hipótesis tratan de presentar el mejor diseño de la enseñanza para un lugar. Es decir, no se explica cómo se aprende, sino cómo se debe enseñar. En esta lógica del científico que se encuentra en un laboratorio siempre cambiante, siempre movido, la ciencia se muestra como un trabajo colectivo, institucional, práctico, que tiene la meta de poder hacer proyecciones que serán verificadas según los criterios de Cristóbal por la propia experiencia. Todo esto está diagramado bajo un doble código o un eje de coordenadas con la que Cristóbal se está moviendo, que es el pensamiento del filósofo pragmático John Dewey y el pensador pedagogo brasilero Paul Frege. Lo interesante, Frege es otra persona, Frege es un lógico, Frege, ¿no? Estamos hablando del pedagogo brasilero que habla sobre el aprendizaje de la alfabetización y también habla sobre la necesidad de la emancipación a través de la pedagogía famosa, conocida como de la liberación, donde habla de la toma de significaciones sobre tu propio mundo para poder actuar y transformar dicho mundo. Esta idea de actuar y transformar en el mundo es el punto de conexión entre Frege y Dewey, porque Dewey comprende que la verdad se define por términos pragmáticos, es decir, si tiene éxito lo consideramos como verdadero. De ahí que las palabras que utilice Cristóbal para poder determinar si la hipótesis calibrada sobre el diseño de enseñanza tiene éxito o no tiene éxito sea la palabra del logro, es decir, si se ha logrado lo que se ha proyectado o lo que no se ha proyectado. De ahí tengamos finalmente un análisis sobre las preocupaciones de qué sensibilidades tenemos sobre las dificultades, problemáticas, complicaciones públicas, el grado de empatizar, la manera en cómo nos conectamos espiritualmente, la manera en cómo entendemos y nos podemos poner en lugar del otro, elementos claramente necesarios si queremos establecer una normativa de cómo se debe enseñar para lograr, o con éxito, como quieran decirlo. Pero no me crean a mí, escuchen lo que tenga que decir Cristóbal. Quisiera es que lo primero sea que te presentes, o sea, que presentes quién sos, o qué haces, de qué trabajás, o si querés promocionar algo que estás haciendo, por ejemplo, un proyecto de investigación, o un libro, o lo que sea, o sea, como que te presentes y para que te podamos conocer. Muchas gracias por el espacio. Pues mi nombre es Cristóbal Rodas, soy de Tijuana, México, y me he dedicado a trabajar principalmente temas de educación. He tenido oportunidad de participar en proyectos de investigación y me he dedicado personalmente a estudiar y trabajar la filosofía, incluyendo hay un par de temas de epistemología también, por eso la afinidad con la actividad, y en general pues el trabajo pues ha sido en esos ámbitos, ¿no? Educación y trabajar personalmente la filosofía, también hay un poco de la mano de la academia, ¿no? Pero en términos generales ese es como el ámbito de trabajo. Buenísimo. Bueno, son como varias preguntas, están divididas como en dos pequeños bloques. La primer bloque sería como averiguando un poco más de tu actividad o cómo representar tu actividad, y el segundo bloque es como, bueno, cómo interpretas algunas ideas, vamos a poner en comillas enormes, científicas. Comillas muy, muy grandes. Absurdamente grandes. Entonces, bueno, la primera sería en qué disciplina te has formado y cómo la definirías. Si tuvieses que definir tu disciplina, ¿cómo lo harías? Mi formación fue preponderantemente dentro de la pedagogía, y definiendo personalmente la pedagogía, pues
lo haría partiendo del problema general de la polisemia, ¿no? Que pues una serie de distintas prácticas a veces se asocian al mismo significante, ¿no? Entonces hay muchas formas de entender la pedagogía y de alguna forma pues todas conviven ahí en la facultad, todas conviven en eso que llamamos campo o disciplina, pero pues sí de una forma pues un poco heterogénea. Personalmente yo concibo la pedagogía como una ciencia normativa, en el sentido de que su función principal o su no quiero usar conceptos complicados, pero de una forma laxa, su esencia o su naturaleza es prescribir el acto educativo, es decir, establecer cómo debe ser el proceso de enseñanza, ¿no? Cómo debe ser la educación dentro de una sociedad y un contexto particular. Y en ese sentido, pues hablamos de ciencia porque, bueno, al establecer en un primer momento cómo debe ser la educación, pues hay ciertas formas en las que se puede lograr esos objetivos que se plantean y que no se van a lograr con otras formas, ¿no? Entonces la parte científica es mediante procesos de experimentación, averiguar cuáles son las formas correctas para alcanzar los objetivos que se predefinen al plantearnos para qué educar y hacia dónde educar. En ese sentido, pues yo lo concibiría pues como una ciencia práctica, ¿no? Por decirlo así, a lo mejor más cercano a la ingeniería que a lo que entendemos por las ciencias experimentales, pero bueno, sí hay, en principio, o más bien debería haber, al menos en mi concepción de la pedagogía, pues un proceso, una parte experimental. No, veo que has reflexionado sobre esto, estás detenido a analizarlo sesudamente. A veces me ha pasado que pregunto y me dan como definición de diccionario de Google, así como 2 palabras, y dice, bueno, ya está, esto es lo que te puedo ofrecer. Tómalo, déjalo. No, son temas que efectivamente han llamado mi interés y que pues sí, como había comentado, sí hemos trabajado un poco. Buenísimo. La siguiente pregunta era ¿qué hábitos de trabajo obtuviste o desarrollaste mientras vos te formabas? O sea, mientras vos estudiabas, quizás tomaste ciertos hábitos que hoy en día los seguís aplicando en tu propia práctica, en tu propia labor, trabajo. No sé si podés identificar alguno. Sí. Mira, personalmente tengo una relación muy desafortunada con la parte escolar. Yo la verdad en la escuela no... Suena a lo mejor un poco pesado decirlo, pero no ha sido un hábito que haya yo forjado en la escuela. Que me sirviera o utilizara yo en mis actividades ya después laborales. Sí. Pues la verdad es que no sé. Las que yo adquirí fueron ya en el trabajo, ¿no? Ya trabajando. Y de hecho, pues, el recuerdo es que más bien evitaba ir a la escuela para tener tiempo para formar estos hábitos de lectura, de escritura, etcétera. Por ejemplo, que son los que en principio se deberían de trabajar en la escuela, pero a veces, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Pero personalmente, pues era mucho lecturas pues impuestas, no todas de interés personal. Entonces eso a veces complica agarrarle el gusto a la lectura. Y en el caso de las redacciones, pues igual, ¿no? Este afán de la escuela de ponerte a hacer trabajos
para la escuela y que el fin es como la pura escuela y se agota en la escuela. Claro. Y que uno no le encuentre como mucho sentido más allá de lo escolar. También como que ahí me frenaba. Entonces más bien buscaba yo espacios alternativos, personales, donde yo pudiera trabajar esos hábitos, pero pues de una forma pues más placentera, digamos, porque pues busqué la forma de hacerlo desde lo que sí me interesaba personalmente o me gustaba. Mira qué interesante esto. Esta condición de como ponerse en la vereda del frente de los hábitos que te ofrecía la institución y vos decís, está todo bien, pero en realidad necesito algo más práctico, más directo. Sí. Qué curioso. La tercera pregunta es, bueno, ¿qué textos de tu formación, ¿no? Vos cuando estudiaste, considerás que son importantes para tu disciplina? Vos decís, bueno, esto no lo podés esquivar, tenés que leerlo o tenés que conocerlo. Sí, entiendo. Bueno, yo de lo que me ha tocado revisar, obviamente pues cualquier disciplina es muy amplia, siempre hay joyas que uno no le tocan conocer, ¿no? Pero bueno, de lo que sí ha tocado personalmente en el ámbito pedagógico, trabajo mucho la obra de John Dewey y Paulo Freire. John Dewey fue un pedagogo gringo de principios del siglo XX, uno de los fundadores del pragmatismo, discípulo, colega de Sanders Peirce, que trabajó muy profundamente el tema de la educación y de la pedagogía, precisamente tratando de vincularlo o acercarlo a la categoría de práctica científica. Y bueno, Paulo Freire es más contemporáneo, desde la segunda mitad del siglo XX, y fue un educador, pedagogo brasileño, que pues trabajó también los temas de la educación, vinculado un poco ahí al rollo marxista. Y bueno, he encontrado en estos autores pues los fundamentos teóricos, y esto es relevante en la disciplina porque hay una confusión en las ciencias de la educación y en la pedagogía en particular, de confundir la teoría pedagógica con la teoría psicológica del aprendizaje. Y tiene que ver precisamente con la distinción epistemológica que señalamos al principio, que esta no es una ciencia explicativa, no es la función de la pedagogía explicar cómo aprende el ser humano, eso es una rama de la psicología. La pedagogía tiene que normar, tiene que prescribir, tiene que decir cómo se debe educar, ¿no? Cómo debe ser la educación. Y en ese sentido, pues los docentes y los educadores y pedagogos, etcétera, se abocan a estudiar la psicología del aprendizaje como teoría pedagógica, ¿no? Lo que ellos entienden que es pedagogía es la psicología esta. Y que claro, un pedagogo por supuesto tiene que estudiar psicología del aprendizaje, naturalmente, pero es solo un componente de la teoría pedagógica. Y las teorías estrictamente pedagógicas, que efectivamente nos dan pautas de cómo se debe llevar a cabo el proceso educativo, pues se encuentran en realidad en muy pocos autores en la historia de la pedagogía, son muy contados. Y para vos, la mayoría de los... y Freire. Bueno, ellos son como dos exponentes con los que personalmente he encontrado afinidad. Bien. Personalmente John Dewey, su teoría me parece la más inteligente, como te comenté, de todo lo que me ha tocado revisar. Y en ese sentido, pues es la que se utiliza para orientar la práctica. Y bueno, dado pues Freire, también tengo ahí cierta afinidad con las cuestiones políticas, vinculadas precisamente a la parte educativa, entonces pues Freire compensa ese aspecto, ¿no? Entonces
son un poco las directrices que yo diría que hay que revisar. Preguntaste por obras en concreto. Sí. Para señalar una y una, Dale. ¿no? Sugeriría revisar Democracia y Educación de John Dewey, que es precisamente una introducción a la filosofía de la educación. Y de Paulo Freire recomendaría, generalmente todo el bestseller es La pedagogía del oprimido, Sí. Pero yo recomendaría leer La educación como práctica de la libertad, porque ahí es donde viene los fundamentos filosóficos, de donde él extrapola después la parte más educativa. Y además viene también la parte metodológica. Y es más cortito, entonces creo que Más fácil de digerir. sí y no, porque como te digo, vienen los fundamentos filosóficos, que es un poco pues la concepción marxista, su antropología es marxista y la articula con los fundamentos del existencialismo de Jean-Paul Sartre. Entonces ahí es donde teje esa articulación, y a partir de un marxismo existencialista o un existencialismo marxista, pues plantea la forma en la que él concibe debe ser el proceso educativo. Mira qué interesante. Esa parte de la conexión con Sartre en Freire no la tenía registrada, así que buenísimo. Y muy claro todo el por qué estos autores y esas obras, así que muchas gracias por eso, porque se aprecia la claridad. La cuarta pregunta era, bueno, ¿qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? ¿No? ¿Qué parte de la historia podés reconstruirla? ¿La conoces toda? ¿Conoces una parte? Me ha pasado que hay gente que dice, yo conozco el hoy y gracias. O sea, yo me dedico a hoy, vivo el ahora. Gente que... Entonces, me parece una pregunta para más o menos ver cómo, no sé, si vos conoces algo de la historia de tu disciplina. Pues algo sí, la verdad es que también me agrada mucho la historia, y efectivamente procuro acercarme a los desarrollos y a los procesos históricos, sobre todo para reflexiones de carácter epistemológico, ¿no? La cuestión genealógica es algo que siempre me ha fascinado mucho. De hecho, los temas de epistemología que he trabajado, que tienen que ver con epistemología de las ciencias humanas, pues han sido desde un enfoque historicista, ¿no? En particular, hay el desarrollo del psicoanálisis de Freud como ciencia humana. En ese sentido, pues sí ubico un poco cómo se ha ido desarrollando la disciplina, pero tampoco soy un historiador de la pedagogía, ¿no? No es como que el tema en que yo me clave. Yo me dedico más a la parte teórica y más a la didáctica, digamos. Pero efectivamente sí ubico más o menos el panorama general de la historia, ¿no? La cosa también es que en los cursos, por decirlo así, de generales de universidad, de la historia de la pedagogía, te encasquetan la historia de la educación en realidad, ¿no? Empiezas viendo cómo se educaban pues las civilizaciones agrícolas antiguas, ¿no? Babilonia, Egipto, Mesoamérica, China, que los griegos, etcétera. Entonces, bueno, esa es una cuestión relevante a lo mejor para la audiencia, ¿no? Que generalmente se confunde ahí esa parte, y se confunde la historia de la pedagogía como disciplina académica a la historia de la educación, ¿no? Entonces uno entra a Historia de la Pedagogía 1 y empieza viendo cómo se educaban los hebreos en el desierto, ¿no? Pues ahí no había pedagogía, pero bueno, haciendo esa distinción
como tal inicia con Comenio, que fue un pedagogo previo al Renacimiento, o en el auge posterior al Renacimiento, llegando a la cuestión de Ilustrada, ¿no? Cuando había que legitimar todo por medio de la razón y elevar cualquier actividad oficial al rango de ciencia, ¿no? Es Comenio el que plantea la necesidad de establecer los principios científicos de la educación, y con su obra Didáctica Magna, que pues sí se puede considerar. ¿Perdón? Que ya el título te dice todo a dónde está posicionado Comenio. Sí. Humilde. Pues sí. Es un tratado al estilo de los Ilustrados, ¿no? Estos que... Sí. Tratado universal de la naturaleza del ser humano, ¿no? Sí. O tratado universal del universo. Sí. Pues bueno, va en este espíritu precisamente, y efectivamente pues parte de una tesis teológica, ¿no? Y él encuentra pues el fundamento científico en la teología, y una vez definidos los fundamentos de lo que debe ser el ser humano y de cómo la naturaleza indica el camino de cómo el ser humano debe llegar a ello, pues el educador debe ajustarse a esos principios, y en la medida en que el educador se ajuste a esos principios que son descubiertos por medio de la razón científica, pues estará adecuándose a la pedagogía en estricto sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa es la obra capital. Se empieza con la sistematización de la disciplina, pero no tanto de la educación, ¿no? Es muy famoso, por ejemplo, la sistematización de la formación de la Edad Media, ¿no? De las famosas artes liberales, el trivio y el cuadrivio, que bueno, era una forma de clasificar los conocimientos y de organizar las cátedras mediante los cuales los educadores formaban a los jóvenes de las cortes y las clases de la nobleza. Pero esa, digamos, era pues una forma incipiente de lo que entenderíamos por pedagogía, pero pues no es hasta que se entiende la necesidad de constituirse como una práctica científica que nace pues la rama como la entenderíamos hoy. Obviamente esto seguramente me lo querrá debatir más de la mitad de la disciplina, por supuesto. Cualquier otro tema habrá muchas posturas distintas y será polémico. Esta es un poco mi postura personal. Es que esa es la idea, ver es tu percepción y tu entendimiento sí. de la disciplina. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, pues yo partiría de ahí. Bueno, ya hay pues distintos matices que van avanzando en los siguientes siglos, ¿no? En el romanticismo hay un auge muy importante de las prácticas contraeducativas, ¿no? Empieza la revolución educativa, por decirlo así, respecto a los métodos de enseñanza, ¿no? Empiezan a surgir las ideas de respeto al niño, del aprendizaje lúdico, de la libertad en la enseñanza, de la necesidad de equivocarse, ¿no? Estas ideas de las pedagogías rositas contemporáneas pues son curiosamente la pedagogía romántica, ¿no? Reflexiones de este tipo habrá en la historia de la humanidad, algún personaje que las habrá comentado, ¿no? En el Renacimiento hay autores que ya lo señalaban. En Roma, Quintiliano, por ejemplo, fue el primero en hacer este tipo de señalamientos, pero no es hasta el siglo XIX que se vuelve ya pues una postura incluso política, porque algunos educadores, contra indicaciones institucionales, burocráticas, pues llevaban a cabo estas prácticas alternativas de una forma disidente, digamos.
Y pues no es hasta el siglo XX, al inicio del siglo XX, que surge la llamada escuela nueva o la educación progresista, que pues es la ola de lo que hoy conocemos, ¿no? Que es justamente John Dewey, está Montessori, Freinet, ya varios modelos alternativos que ya vienen a sistematizar e incluso políticamente más marcado la necesidad de una revolución educativa a profundidad. Y en esos mismos años surge la contraparte, que es la sistematización de la pedagogía tradicional, ¿no? Que es el llamado pues diseño pedagógico, ¿no? Diseño instruccional, la parte técnica, que surge con el nacimiento de una nueva disciplina que le llamaron currículum. Que todos los que tenemos un profesorado o algo así hemos tenido didáctica de currículo solo, sí. Pues bueno, justo cuando esa disciplina pues es bastante nueva, es de principios del siglo del siglo pasado, y se desarrolló en la segunda mitad, ya como una pues disciplina como la entendemos hoy en día, ¿no? Entonces la primera mitad del siglo se desarrolla esta escuela progresista, y en la segunda mitad, en los 60s, por ahí más o menos, empieza ya a tecnificarse, ¿no? Y surge el llamado curriculum con este personaje de Ralph Tyler, que es el que inicia con la teorización y el diseño de la metodología para diseñar mediante objetivos educativos mesurables, ¿no? Que esa es la gran revolución, los procesos de enseñanza. Entonces, ese es el viraje que da el siglo XX, ¿no? De la pedagogía rosita. Giramos a la pedagogía tecnificada, que es la que hoy vemos, ¿no? De los cuadritos y las competencias. Justo, ese es el germen de la educación por competencias, que es el paradigma global. Sí, acá en Argentina se usa. Sí, es el estándar mundial, digamos. Que bueno, tampoco me voy a clavar mucho en el tema, pero bueno, es una postura que es muy criticada y muy celebrada pues por distintas corrientes. Yo me mantengo un poco en medio, ¿no? Creo que es una tecnología que puede mejorarse, pero pues tampoco es la panacea, ¿no? Hay muchas cosas que revisar en cuestión teórica, pero bueno, ese es el desenlace histórico de este viraje que va hacia lo súper técnico, ¿no? Súper tecnificado. Y bueno, para no marear con autores y demás, pues en general ese es el panorama de la disciplina. Y pues hoy en día estamos en este impasse de que nadie entiende bien qué es la pedagogía. Todo el mundo entiende lo que quiere por pedagogía, a nadie le importa qué hacen los demás campos, ¿no? Los que se dedican a didáctica pues se van por su rollo y no entienden de lo demás. Los que se dedican a investigación, lo mismo. Entonces, pues es un campo muy endeble, muy débil. No hay un núcleo sólido, ni teórico ni metodológico. Es una ensalada de conceptos y de prácticas, de paradigmas, de enfoques, de partidos, de posturas. Es muy complicado. O sea, nada que ver con la física, por ejemplo, claro, ¿no? Que es muy claro el asunto. Y todo está bien sistematizado, ordenado, y fuera de los debates, digamos, del cinturón de anomalías, el núcleo formal es sólido, ¿no? Todos... Un espíritu lacatiano, por lo que escucho.
Bueno, por usar un poco esas coordenadas. Está muy bien, no está para nada mal. Pero a eso me refiero, en este campo, si usáramos esas coordenadas, pues no hay núcleo que proteger, ¿no? Claro, No. sí. Tenemos un lindo cinturón con un núcleo. Es una ciencia en pañales, si quisiéramos llamarle ciencia, porque también eso es bastante discutible. Pero bueno, en general ese es como el recorrido histórico, ¿no? Sí, pero siempre ha surgido como una necesidad científica de orientar la práctica educativa. O sea, el vínculo entre teoría y práctica tan sólido está en la génesis y simplemente ha girado de enfoque, ¿no? Pero por ahí es donde se podría rescatar la disciplina. No, pero muy, muy interesante, y encima estos movimientos del siglo XX yo no los tenía presentes, así que un poco muestra por qué estamos en esta condición actual en lo que es la pedagogía y la enseñanza, lo cual da un poco más de luz en la oscuridad en la que muchos de nosotros vivimos sobre esta disciplina. Y me daba un poco de risa porque hablabas de que cada uno está en su campo, que unos se dedican a un tema y no saben el tema al otro. En filosofía es muy común que pase eso. El que se dedica el de metafísica no sabe nada de ética, el de ética no sabe de epistemología, y si el de epistemología es, por ejemplo, si tenés filosofía de la ciencia física, no sabe nada de lógica. Es decir, olvídate, yo no toco este tema, no me llega. Todo muy bien. Es algo generalizado y curiosamente tiene que ver por cómo se educa, ¿no? Por cómo se forma. Esta obsesión analítica de dividir y ya reflexionar de forma aislada las cosas, es lo que ha generado esta hiperespecialización, esta ceguera ante todo lo demás. Y bueno, ahora con el auge de la complejidad y el enfoque de sistemas y redes, pues vemos que esa causalidad disciplinar o analítica pues queda endeble, ¿no? Entonces la verdadera causalidad, que sería una multicausalidad, bueno, ya se vencería un poco ese concepto, ¿no? Pero la matriz en donde se originarían los fenómenos pues serían multicausales. Entonces sí es verdad que es imposible ser experto en todos los temas, imposible. Ser experto en uno es complicado de tanta información que hay, pero bueno, la propuesta es al menos estar un poco enterado de lo básico, de lo general, porque dada esta necesidad de analizar ahora los fenómenos en esa interactividad, ¿no? Sistémica, en esa complejidad, pues se requiere comunicar con expertos de otros campos, porque si no, la visión va a ser muy limitada. Bueno, mira, ahí entonces, justo, porque ahí va justo con la siguiente pregunta, entonces, justo está, que era, ¿tu trabajo, vos lo preferís realizar de manera individual o grupal? Tu forma de trabajar. Por mi estilo, siempre procuro, si se puede, si los recursos son, solo pero acompañado. Siempre prefiero yo, si sale algo mal, que sea mi responsabilidad y no depender de otros, y también a veces uno se equivoca y queda mal con otros, entonces las situaciones son como muy complicadas, y bueno, en general, tratar con gente es complicado. Entonces, lo más que se puede evitar en cuestiones de trabajo, lo hago, pero jamás hago las cosas solo, o sea, siempre tengo que nutrirme de otras perspectivas, o hay cosas que pues no sé y necesito acudir a alguien que me oriente, o se requiere apoyo y bueno, localmente o temporalmente te acercas a alguien que te eche la mano,
pero bueno, no soy fan tampoco, ¿no? De estar y menos con grupos grandes, porque pues sí es complicado. El trabajo en equipo es muy bueno cuando la gente es profesional y que hay química, ¿no? Porque a veces que pues todos trabajan bien, pero no hay esa afinidad psicológica o espiritual, no sé, pero pues sale el trabajo, pero no hay una incomodidad ahí operando. Sí, o no se da de la mejor forma, ¿no? Pero cuando existe además esa química, que sí sucede, pues el trabajo fluye mucho mejor. Y sí, la verdad es que cuando me ha tocado trabajar en equipos así, pues es muy a gusto, porque también hacer todo el trabajo uno es difícil. Lo que sí tengo son equipos 1-a-1, ¿no? Para ciertos temas, ¿no? Si es algo de investigación, pues ya sé a quién hablarle para metodología, ¿no? Si es algo de diseño, marketing, publicidad, sé a quién dirigirme. Si es una cuestión jurídica, legal, sé a quién recurrir. Si es un tema de educación, ¿no? Eso es como que más bien, pues sí, equipos pequeños con gente que sé que se puede trabajar de una forma cómoda y profesional. Bien. Mira, ahí va justo de mano la otra pregunta, que es, bueno, ¿cómo explicarías tu trabajo cotidiano, tu actividad cotidiana, tu labor cotidiana? ¿Qué? Claro, ¿cómo explicarías tu actividad disciplinar en el día a día? Un poco has hablado de, bueno, si tengo que hacer tal cosa voy con tal sujeto. Pero ya. Bueno, en el caso de la educación depende la actividad, ¿no? Porque como pedagogo, pues tienes varios ámbitos donde puedes elaborar. Si es, por ejemplo, docencia, depende mucho del nivel educativo. Me ha tocado enseñar a universitarios, a personas de preparatoria y a niños de preescolar. Entonces, pues varía mucho la rutina dependiendo el nivel, ¿no? Pero en general, pues es pues levantarse temprano. En el caso de educación formal, si son cursos extraescolares o demás, pues bueno, el horario ahí es flexible, pero pues es básicamente presentarte ante un grupo de gente, sean niños o adultos, y lo que se hace es pues llegar a un lugar con la gente y llevar a cabo pues diferentes actividades dependiendo de lo que se está enseñando. En general pues es planificar las actividades, y para eso pues uno tiene que definir qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Cuáles son los objetivos, las metas en cuanto a la enseñanza, ¿no? ¿Qué se supone que tienen que aprender las personas? ¿Qué hábitos, qué capacidades, qué conocimientos tienen que adquirir? Y una vez definido eso, pues en base a la teoría, uno diseña una serie de experiencias que en principio conducirán a la adquisición de esos objetivos, ¿no? Al cumplimiento de esas metas. Y esa es la parte científica, ¿no? Si se cumplen, pues la hipótesis es correcta, y si no, pues la hipótesis está equivocada, hay que corregir. Entonces, pues es un proceso ahí medio de calibre, y eso implica que, pues bueno, la mitad de la chamba es en el escritorio, ¿no? Y la otra mitad es en el laboratorio, que es tu salón de clases o tu espacio de enseñanza, porque, bueno, toda esta cuestión del diseño y demás, pues se hace en la computadora, libretas, después se lleva a la práctica y la revisión se regresa a la computadora y el escritorio, ¿no? Hay que ver la parte de la evaluación, digamos, que es este proceso de calibrar, ¿no? De ver qué no se logró, qué sí, y hacer un análisis de las posibles variables que intervinieron para, pues, hacer las modificaciones correctas y repetir el experimento, ¿no? Hasta lograr cumplir los objetivos planteados al principio. Básicamente es la actividad de enseñanza, pero pues también como pedagogo uno puede diseñar planes de estudio, por ejemplo,
Y ahí sí, pues es estar sentado en el escritorio horas y horas y horas y horas redactando, ¿no? Redactando documentos infernales que van dirigidos a una institución burocrática, ¿no? A la autoridad educativa. Entonces, bueno, es de los trabajos más horribles, pero de los mejores pagados también. Ah, mira. Tiene mejor rédito, digamos. Sí. Y bueno, buenísimo. Estas serían como dos preguntas, o una pregunta doble. ¿Cuáles son de las problemáticas o dificultades de tu trabajo que son las más difíciles y cuáles son las más fáciles de resolver? Seguramente hay problemas que se te presentan y ya tenés una forma de resolverla práctica, inmediata, directa, y otros que decís, no, bueno, acá hay que hacer hay que detenerse o no sé, hacer una condición más no sé, detenida, no sé cuál sería la palabra que tendría entre los problemas, las verdaderas dificultades u obstáculos que te podés encontrar. Pero en la práctica concreta o general. En tu práctica concreta, en tu práctica. Pero me refiero, ¿con los estudiantes o tomando en cuenta la institución? No, elegí lo que vos consideres. Bueno, acá porque pues siempre es totalmente personal tuyo, es así. Puede ser que siempre o sea, el problema concreto es lidiar con los lineamientos de la autoridad educativa que muchas veces contravienen los principios pedagógicos. Entonces, te piden que hagas una serie de cosas que obstruyen el proceso de aprendizaje más que facilitarlo. Entonces, lidiar con las personas de autoridad para que comprendan, para que cedan, para que cooperen, ¿no? Pues siempre es muy complicado y eso siempre obstruye las cosas y eso siempre es una bronca. Y los problemas que surgen, que podrían ser sencillos, pues son más didácticos, ¿no? Estudiantes introvertidos, pues son complicados porque uno tiene que prácticamente adivinar el pensamiento. Y la educación siempre es dialógica, entonces siempre es difícil lidiar con ese tipo de situaciones, pero pues la gente siempre expresa, nada más, o sea, la gente introvertida también se comunica y se expresa, solo que de otra forma. Claro. Es más sutil, ¿no? Entonces es cuestión de uno acercarse a la persona y conocerla, aceptarla de esa forma y aprender la forma en que te envía los mensajes. Claro, poder identificar. Sí, o bueno, otro problema que sí está complicado, pues son personas con discapacidad. Niños con autismo o ese tipo de cuestiones, siempre es muy complicado trabajarlo, sobre todo cuando están conviviendo en grupo. Claro. Entonces, bueno, esa sería otra situación ahí complicada. Y situaciones que surgen que pues son fáciles de resolver, pues es que surja alguna duda de la que tú tampoco tengas la menor idea, ¿no? Es un problema cuando salen personas listas y plantean una pregunta que ni tú te habías planteado. Entonces, bueno, pues eso se resuelve investigando y preguntando también a otros y en equipo, ¿no? Y en grupo. Pero eso no sería pues un problema realmente, ¿no? Es parte del proceso. Y es que en la práctica pues es otro problema, es cuando te ponen a enseñarle a gente que no quiere. Los papás que llevan el niño a clases de música a fuerza, ¿no? Claro. O el niño que odia el joven que detesta las matemáticas pero tiene que pasar el examen y ahí están las tutorías. Esa parte también es difícil y eso pues se resuelve buscando un vínculo entre el tema y un ámbito de interés personal del discente, ¿no? Del estudiante. Entonces, nunca es sencillo,
pero sí hay vías, porque como habíamos comentado, en la realidad, en la complejidad de la realidad, pues los entes sí están interconectados, ¿no? No todos con todos, pero sí unos con otros, y entre esas amalgamas de conexiones, entre esas redes y subredes, pues va surgiendo o se va constituyendo el sentido del mundo. Entonces la labor del docente es encontrar esas conexiones entre el ámbito de interés personal y el tema que a la sociedad o al grupo le interesa que el joven adquiera, ¿no? O el infante adquiera, sea información, sean hábitos, etc. Entonces, pues la resolución es esa, ¿no? Hacer ese proceso de indagación entre qué es lo que le gusta al discente y el proceso de investigar los puentes, ¿no? Cómo eso que me está exponiendo o que descubro que le interesa, qué tiene que ver, en este caso que puse con las matemáticas, ¿no? O con la música, cómo se vincula. Y ya la labor pues es generar experiencias que le hagan al discente realizar esas conexiones internamente. Claro. Como significarlo de una manera que le parezca más relevante y que lo lleve a atender, por ejemplo, en este caso, las matemáticas que aborrecía o lo que sea. Sí. Claro. Buenísimo. Y bueno, esta condición de que parece que con algunos problemas hay que buscar algunas vías alternativas, que quizás no existen metodologías, sino que tenés que ir descubriendo según las condiciones del contexto. Quizás en otras sí existen metodologías. Está la otra pregunta, que es, bueno, ¿qué elementos no disciplinares considerás que influyen en tu trabajo? ¿Qué puede ser lo religioso, lo social, lo político, lo económico, lo emotivo? No sé, lo que vos consideres que no sea no disciplinario. Si es que puede que vos consideres que no hay elementos no disciplinares influyendo en tu labor, pero... Sí, entiendo. Pues sería, yo creo, el ámbito espiritual por un lado y político por otro. Espiritual porque internamente siento que la existencia tiene un propósito y una finalidad que quizá no esté dada, pero que a lo mejor está dada como posibilidad. Y en ese sentido, pues dependerá del libre arbitrio llegar o no a esa posibilidad, ¿no? Que personalmente siento que es una especie, una humanidad mucho más solidaria y consciente respecto al trato que da hacia los demás y hacia la naturaleza en general. Esa es como una creencia o un anhelo espiritual, por decirlo así, y en ese sentido siento que la educación pues es un pilar que juega un papel muy importante en esa misión colectiva que tendríamos como seres humanos, ¿no? Eso por un lado. Entonces esa aspiración o ese ímpetu pues influye obviamente en lo que hago. Y político pues vinculado a eso, porque sí creo que hay que tomar partido respecto a la situación y creo que no hay que ser indiferentes de las cuestiones públicas, colectivas, y que hay que ser pues ciudadanos que ejerzan la democracia, ¿no? Y de hecho tiene mucho que ver con los autores que manejo, ¿no? Claro, sí, John Dewey, pues, su obra capital es Democracia y Educación, y Freire de hecho es lo mismo. Su teoría es una teoría para educar para la democracia, en la democracia, con la democracia, ¿no? Para ambos autores la democracia es el método pedagógico y el fin es precisamente pues gestar ciudadanos que participen activamente
en la resolución de problemas colectivos. En ese sentido, esa conexión, ¿no? Educación y ciudadanía. Sí, es muy importante. Pensamos que la formación cívica se reduce a obligar a los niños a memorizarse los artículos de la Constitución o los nombres de de las efemérides y demás, pero en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con el desarrollar el hábito y la sensibilidad. Esa es la parte más complicada operativamente, desarrollar la sensibilidad respecto a los problemas públicos, ¿no? Incluso a veces ajenos. Hay veces que son problemas que directamente no nos afectan. Sí, porque y la labor no atraviesa a tu subjetividad y decir, bueno, no es mi problema. ¿no? Entonces la labor es abrir las posibilidades de comprender que por el contrario sí te afecta, porque es parte del sistema en el que estás operando tu existencia. Entonces de alguna forma indirecta te va a llegar el golpe, ¿no? O sea, el daño siempre va a ser colateral. Y fuera de ese ámbito utilitarista, ¿no? De, bueno, me afecta a mí, entonces sí hay, pues también la parte, pues, digo, más espiritual o más cercano a una postura de las virtudes, de hacerlo porque es bueno hacerlo, ¿no? Porque por ese sentimiento moral, si le quieres llamar de alguna forma, que pues históricamente nos ha llamado a ayudar al prójimo, ¿no? De atender situaciones ajenas por pura solidaridad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues un poco ese es el... Buenísimo, muy interesante. Y el otro, curiosamente, es la pura curiosidad, ¿no? Sería filosófico, científico, ¿no? Comprender qué es el ser humano, cómo funciona, ¿Qué? ¿El qué? Pues la pedagogía, ¿no? Este proceso de enseñanza y aprendizaje recíprocos con otros, pues me ha parecido un laboratorio para esta investigación existencial, ¿no? De qué es el ser humano, cómo se forma el ser humano. Sí, es otra cosa que me motiva o es una variable que juega, que sería extradisciplinar. Claro. Sería más filosófica tal vez, o psicológica, o antropológica quizás. Pero sí, por ahí. De hecho, sí, ahí es justo en medio está el nudo de las ciencias humanas, ¿no? El nudo epistemológico de las ciencias humanas. Entonces, pues sí, por ahí va. Ahí va de la mano la otra pregunta para terminar esta sección. La otra más cortita, lo prometo. Perdón por robarte tanto tiempo. No. Que era, la otra pregunta es, bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a tu disciplina? Digamos que te enterás que alguien se va a dedicar a lo que vos estás haciendo y te pide consejo. Sí. Nunca me pasó, dice. No, sí, pero es difícil. Es que son tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo primero que diría es que no se fueran con la finta de lo que usualmente se entiende que es la disciplina, ¿no? Que es el famoso unicel y la plastilina, y que es una disciplina. La gente se va con la idea de que son niñeras, que les gusta estar con niños y que eso es la pedagogía, ¿no? Estar con niños y hacer juegos que te ayuden a aprender. Claro. Eso es lo que la gente reduce la pedagogía. Mi consejo sería que no se fueran por ahí, ¿no? Sino que buscaran a alguien o algún espacio, alguna plataforma que les abriera el ámbito completo de lo que es la pedagogía. Me hiciste acordar cuando dijiste eso de no niñeras a las cartas de Freire, del educador, que no sé si una de las primeras cartas que dice es: los educadores no son niñeras. Lo bueno venís a... Es el prefacio, creo. Claro, sí. Creo que es la primera carta, sí. Me hiciste acordar a esa idea.
Sí, sí. Totalmente. Sí, pero entiendo como más una ciencia, ¿no? O una práctica académica que requiere de conocimientos profundos de, pues no quiero decir de todo, pero de prácticamente toda la constelación de saberes, ¿no? Claro. Porque lo que hace la pedagogía es a lo mejor no genera conocimiento, ¿no? Como la biología, como la física, como la economía, como la sociología. Pero lo que hace es tomar todos esos conocimientos que generan todas esas ciencias y ordenarlos para generar una imagen clara de cómo debemos educar en base a los objetivos educativos que nos planteamos, ¿no? Perfecto. Entonces, mi invitación sería no se reduzca a plastilina y las tijeras y el pegamento. Estudien de todos los ámbitos y busquen ver cómo todo ese conocimiento, toda esa información influye en el proceso educativo para poder vislumbrar cómo usar esa información para mejorar el proceso educativo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Querés que arranquemos con la sección 2? Perfecto, vamos. La sección 2 es como más, bueno, tus ideas sobre esto. A ver, ¿cómo definirías a la ciencia? Si tuvieses que definir la ciencia, ¿cómo la definirías? Híjole. Viste, había una parte crees? epistemológica dura, había una parte más de tu experiencia, la práctica. Así engañamos los epistemólogos. Te metemos así un poquito, como diciendo, che, ¿qué tal tu día? Y de repente te tiramos la bomba. Pues yo definiría a la ciencia como la práctica colectiva, institucional, mediante el cual los seres humanos logran identificar los hábitos, los patrones y las regularidades en la naturaleza de tal suerte o de tal forma que puedan realizar proyecciones respecto al comportamiento de la naturaleza. Entonces, cuando una información me permite predecir y me ofrece además una práctica mediante la cual pueda verificar esa predicción, yo lo considero una práctica científica o un conocimiento científico. Buenísimo, me encantó. Había una respuesta, había... estaba ahí. Se ha pensado, digamos. Sí. La segunda, bueno, que creo que va conectado un poco a lo que habías dicho, ¿no? De considerar esto como una práctica científica. ¿Cómo considerarías vos entonces una verdad científica? Si es que existe algo como tal, ¿no? Sí, yo me consideraría muy cercano al pragmatismo en esta respuesta. Yo definiría una verdad científica como un consenso de la comunidad científica, ¿no? Como un acuerdo entre los que llevan a cabo la actividad científica, y en ese sentido, y esta es la parte pues polémica, supongo, pues siempre está sujeto a verificación, ¿no? Claro. No sería asintótica la verdad, ¿no? Se aproxima, es como un límite, como la noción de límite en física, ¿no? Mirá. Se va aproximando, tiende a infinito, pero pues no llega a infinito, no hay una verdad. La ciencia no puede concebir una verdad absoluta, a menos en el futuro que se acabe el tiempo y los científicos, como ya se acabó el universo, ya pueden saber de la totalidad, pues entonces, ¿no? Pero mientras estará sujeto a verificación,
y será pues el simple acuerdo de la comunidad científica. Mira, ahí en base, obviamente, a los protocolos de la misma institución. Claro, ahí tocaste justamente la otra pregunta. ¿Cómo comprendés el progreso científico? Ya que estamos hablando de esta posible, este infinito posible. Ajá. Bueno, no sé. ¿Cómo identificarías el progreso científico en estos términos que has presentado o en otros términos? Yo siempre me he aproximado al problema del progreso, que ha sido, como nota, muy criticado, sobre todo por la llamada posmodernidad. Sí. Desde el fenómeno de la unificación. Históricamente, la ciencia se ha caracterizado por encontrar teorías que resuelven aporías de otras teorías, integrándolas, ¿no? Como Newton, que integró las leyes de la Tierra y las del cielo, unificándolas en una explicación global. Entonces, pensamos que esa teoría ha progresado porque con una sola teoría explicó toda la gama de fenómenos que antes me requerían dos teorías. Claro. Es decir, entendemos el progreso como una simplificación del conocimiento por medio de unificación, en el sentido de que también históricamente, en particular la física, se ha caracterizado por generar teorías que luego son contrarias, ¿no? O que son opuestas. Contemporáneamente, pues hablaríamos de la relatividad general y la mecánica cuántica. Entonces requerimos de una teoría que explique lo que nos permite explicar la relatividad general y lo que nos permite explicar la mecánica cuántica, pero que al mismo tiempo dé cuenta de las contradicciones, ¿no? O las disuelva, o resuelva las anomalías de las contradicciones de las teorías previas. Yo así concebiría el progreso, ¿no? Como la simplificación del conocimiento. Perfecto, me encantó. Me gusta porque me resuenan conceptos así y me nace la mente epistemológica y vamos, este concepto acá, este concepto acá, pero no quiero influir en tu respuesta, entonces no. Ah, muy bien. Entonces muy bien. Me muerdo el labio diciendo, claro, ¿por qué esto es así? En otra ocasión. Claro, sí. Bien, y quizás la última dura, por así decirlo. Ya decimos ciencia, verdad, progreso y nos queda método. O sea, ¿cómo considerarías el método científico, ¿no? Como para hacer el paquete de epistemología clásica. Sí, 101. Sí, es el kit básico. Pues el método. El método quizás sea precisamente lo más relevante, ¿no? Porque es lo que encarna al final de cuentas la epistemología, ¿no? El conocimiento científico. Y es muy común escuchar que no hay un método, ¿no? Que no hay una vía exclusiva. Yo personalmente, y esto va a ser polémico, sí creo que hay un solo método, y es el método de la física. ¿Y cuál es el método de la física? Pues bueno, observar una serie de hechos, fenómenos, abstraer una serie de elementos que se interrelacionan en el fenómeno, que me van a permitir explicar la naturaleza del fenómeno, y después viene la parte complicada, por decirlo así, que es definir o organizar esas variables en una serie de relaciones que
representen esa estructura de esa naturaleza. Como Que es sistematizarlo, dirías. la formalización. La formalización. ¿No? Hay que pasar a forma matemática y de esa forma yo extraería una serie de predicciones y lo que seguiría sería pues ver si se cumplen o no. Claro. Y bueno, una vez cumplidas, pues comunicarlas, informarlas y revisar la realimentación de los pares y pues buscar el famoso o el llamado consenso, ¿no? En esta... Me encantó. Sí, bueno, y aquí, bueno, estoy hablando un método muy concreto, ¿no? Ahí caí en la trampa. ¿Por qué? Porque bien podría ser al revés. No podría no tener que observar, sino yo en mi cabeza Proyectar. jugar con las formas en base a otras formas previas, que sería lo que hacen los físicos teóricos, por ejemplo. Y en ese sentido, pues no requerí de mis sentidos, ¿no? Es decir, hay dos métodos, por decirlo así. Ah, esa es la trampa que decías vos, de pasar de uno a... Maldito Cristóbal siempre está un paso delante mío. Entonces, pues bueno, están las dos formas, pero de cualquier manera lo relevante es que sin forma y sin experimento, pues no hay ciencia, ¿no? Entonces, el método sería formalizar, experimentar y conjugar las dos independientemente de la dirección de una o la otra. Buenísimo. Entonces, ¿cuáles considerarías vos que son las características principales o más relevantes del lenguaje científico o el lenguaje de tu disciplina, el lenguaje científico de tu disciplina? Todas las disciplinas tienen como categorías, conceptos principales, elementos que hacen una terminología, si querés, un glosario. Sí. Esta cuestión de formas que estábamos hablando también. Sí, en pedagogía pues no hay, como te decía, un núcleo sólido, ¿no? de conceptos. No te puedo hablar de conceptos como la gravedad o la simetría, etcétera, la selección natural, demás. Pero por ejemplo, al interior de una obra en particular, pues ahí sí, claro que sí, ¿no? En el caso de John Dewey, pues los conceptos claves son los de continuidad e interacción de la experienciales, ¿no? Que son las categorías que constituyen las condiciones necesarias y suficientes de la experiencia propiamente educativa. Entonces, si tú quieres que una experiencia sea educativa, esa experiencia tiene que diseñarse y desplegarse atendiendo los principios de continuidad e interacción. Perfecto. Por poner un ejemplo. Sí. Y en Freire, bueno, tenemos el concepto de dialogicidad, que es un poco referir a la neutralidad entre discente y docente, ¿no? La educación bancaria, la famosa educación bancaria, que es esta educación de memorizar información y no tanto de procesarla o confrontarla con la existencia, con la realidad experiencial. Y bueno, Freire también recoge categorías filosóficas que son relevantes, pues como son la noción, como es la noción misma de libertad. Entonces, que de hecho Dewey pues trabaja su propia noción. Entonces, bueno, esas serían categorías clave que hay que revisar en las obras de ambos autores, tomando en cuenta que son como las directrices clave. Claro. ¿Y cómo definirías o te representarías al sujeto que hace tu disciplina? Si tuvieses que definirlo, si tuvieses que representarlo o proyectarlo. Pues
Usa la palabra que más te guste. Sí. Como la entrevista que le hace Badiou a Foucault sobre psicología y filosofía. No sé si lo ubiques. Sí. Al final le dicen, ¿no? Bueno, ¿y cómo sería un psicólogo, no? Y ya hace el performance. Pero yo no voy a hacer el performance. Igual Voy es a audio nada. que estoy grabando, quédate tranquilo que Muy lo bien. visual no queda registrado. Porque es un podcast, Muy bien, muy entonces todo, Muy bien, todo audio. perfecto. Las cámaras para que Entonces, podamos congeniar entre sí. nosotros. Va, pues sería Sí, el audio. una mujer joven, con gusto por los niños, efectivamente, y por las manualidades. Pues no sé, ropa pues escolar, muy alegres, carismáticos, rosita, todo, muy bonito, la infancia, Claro. la primavera. Yo así tengo la imagen de la pedagoga tradicional. Más tradicional. ¿No? Sí. Con conocimientos de Jean Piaget, ¿no? Claro. Y uno que otro psicólogo los pueden nombrar también, y pues sí, así sería un poco, ¿no? el perfil. Está perfecto, sí. Estándar. ¿Está qué? Estándar, digo, el perfil estándar. Esta es una pregunta también doble, ya queda un poquito, ya. Sí. Esta es como doble, si querés. ¿Cuáles son los aspectos, que un poco los has mencionado también, los aspectos que considerás positivos y negativos de tu disciplina? ¿No? Lo que consideras que es positivo de la disciplina y lo que consideras que es negativo. Pues los positivos es que ofrecen una alternativa de emancipación, una vía revolucionaria no armada. Para mí eso es muy importante. Lo negativo es que para encontrar esa vía o darte cuenta que la pedagogía es esa posibilidad, pues es muy complicado, ¿no? Requiere llegar a los docentes adecuados, en las instituciones adecuadas. O sea, es un golpe de suerte que te toque un docente que concibe estas cuestiones y te oriente a los autores que abran este camino, ¿no? Y por otro lado, lo malo es que en las escuelas también se enseña que la forma en la que enseñamos es correcta, ¿no? Entonces lo malo de mi disciplina es que reproduce el sistema de enseñanza actual, contemporáneo. Entonces, pues está la vía emancipatoria y la vía de la reproducción en el mismo campo. Entonces, pues es el cuchillo de dos filos. Clarísimo. Genial. Quedan 3 preguntas. La que sigue es: ¿qué científico, científica o pensador o pensadora considerás indispensable para tu disciplina actual? Que vos decís, hoy en día los que están en la vanguardia, los que están haciendo cosas relevantes para la pedagogía es X. O son X, puede ser un grupo de investigación, o una línea, no sé, un laboratorio, ¿no? Una escuela, no sé. Si es que hay alguno, ¿no? Porque puede estar sin eje también. Justo era lo que iba a comentar. Yo insisto, porque esta pregunta me la hacen seguido, ¿no? El problema de lo que se hace actualmente es que está inscrito en la línea que te comentaba del currículum gringo, ¿no? Sí. Entonces, sí hay mucho avance, sí hay neuropedagogía, sí hay cosas interesantes, ¿no? Sí hay cosas relevantes, pero, y esto es lo importante, la pedagogía, la teoría pedagógica
O sea, la disciplina de la pedagogía, una teoría pedagógica, es una conjunción entre una serie de coordenadas filosóficas y una serie de coordenadas científicas. ¿Por qué? Porque tu pedagogía requiere partir primero de una ontología global, ¿no? Que es una concepción de lo que es el ser, y después de una ontología local en el sentido de una antropología. Uno tiene que tener una concepción de qué es el ser humano. Claro. Y después uno debe nutrir esas concepciones de una serie de fundamentos científicos, ¿no? Que la biología, la psicología, la química, la zoología, etcétera, la ecología, la economía, etcétera, que nos van a dar las pautas de cómo se organiza la naturaleza humana. Entonces, una vez congeniados estos elementos, nosotros tenemos que incorporar la parte prescriptiva, y ahí es donde entra en juego la labor del pedagogo, que no se encuentra en los autores contemporáneos porque ya no se ocupan de esto. Bien. Las preguntas profundas: ¿para qué enseñamos? ¿Qué es lo que vamos a enseñar y por qué? ¿Por qué esto que pretendemos enseñar es valioso? O sea, la pregunta axiológica de cuáles son los valores que como sociedad vamos a preservar o que vamos a tratar de cambiar, vamos a incorporar al proceso educativo. Esa parte no se resuelve con tablitas de objetivos educativos, o sea, son preguntas moral, de la ética, de la axiología, que por eso decía lo del trabajo interdisciplinario, ¿no? Claro. Antes, pues, John Dewey solo podía articular todos estos temas en una obra. Hoy en día, pues, ¿quién podría dominar todos estos temas de una forma extensa y profunda, de tal suerte que pueda generar este sistema teórico, ¿no? Claro. Tendría que ser, pues, un trabajo interdisciplinar, o se presupone interdisciplinar. En ese sentido, pues yo sigo recomendando leer a John Dewey. Porque desde John Dewey nadie ha escrito una teoría en este sentido. Perfecto. Son teorías locales de cómo enseñar mejor cálculo, o cómo se aprende mejor la lectoescritura, ¿no? Sí. Sobre eso, como pedagogía, como teoría pedagógica global, ya no... Obviamente después de Dewey se escribieron más, incluida la de Paulo Freire, que sería la más reciente. Pero para mí, la de John Dewey sigue siendo la más inteligente. El referente sería ahí. Sí, o sea, es que nadie ha avanzado de ahí. Claro. Entonces, eso es grave porque significa que la educación está retrasada cuando menos un siglo. Sí. La teoría contra la práctica. O sea, hace un siglo ya sabíamos que se tenía que cambiar y no lo hemos hecho. O sea, está esa tarea pendiente. Entonces, hasta que no hagamos lo que ya se planteó, pues, ¿cómo vamos a avanzar? Sí, me vas a acordar los típicos problemas de la filosofía. Tenemos esta pregunta hace 2000 años y no la hemos resuelto. No, sí, entiendo totalmente el sentimiento, a eso me refiero. Sí. La anteúltima pregunta. Bueno, ¿crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Por supuesto, de hecho, toca de las preguntas, pues, centrales, ¿no? Si la pedagogía es una ciencia o no. Cuando yo entré, y más o menos bastante, hasta hace muy poco, yo no aceptaba la pedagogía como una ciencia. Mira. Fue un colega. Este especial hace 2 años, quizás. Sí, yo te hubiera dicho que no es el propósito de la pedagogía generar conocimiento. Claro. No es su función. Su función es decir cómo tienes que enseñar. Pero en una discusión con un colega, que por cierto aprecio mucho en este sentido de reflexiones realmente relevantes o interesantes, pues me hizo ver que bueno, para garantizar que efectivamente lo que la teoría señala que se debe hacer, que cumple con lo que se supone que debe hacer, pues hay que hacer un experimento, ¿no? Tiene que llevar a la práctica y tiene que ver si la prescripción que yo como pedagogo estoy haciendo efectivamente mejora la enseñanza o no.
Y en ese sentido, pues generaría un conocimiento práctico, por decirlo así, ¿no? Sería una teoría praxeológica, no sé. Justo ese es un tema que a los epistemólogos les interesaría, ¿no? O sería un objeto de interés epistemológico. Sí. Si es una ciencia o no, y si la es. Por lo menos artículos Sobre las ciencias normativas y prácticas, sí, de la pedagogía no he leído en concreto. Yo tengo un par, si querés después te puedo compartir. Estaría genial porque sí es una reflexión. No son tratados. Sí. No. Sí, papers. Sí, papers, sí. exactamente. Porque bueno, sobre si la pedagogía es ciencia o no, sí se ha escrito claro. A sobremanera. Pero esta reflexión epistemológica en particular, sobre qué tipo de ciencia sería y demás, es algo que casi no se trabaja, y que creo que es importante porque más allá de la pedagogía en sí, es una cuerda que toca varias ciencias humanas, ¿no? La ciencia jurídica, la ciencia la ciencia de la gobernanza, las relaciones internacionales. Hay varias disciplinas que son prescriptivas, ¿no? Que tienen que ver con el deber ser más que con explicar cómo es el ser. Entonces, pues es una reflexión epistemológica general para el campo de las ciencias humanas. Bueno, no todas, pero las que tienen esta orientación pues más deontológica o praxeológica, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay mucho que discutir, ¿no? En términos epistemológicos. Muy interesante. Y la última pregunta, porque no sé si sabes cómo se llama el podcast, se llama El Epistemólogo Ebrio, entonces tengo que hacer esta pregunta. Muy bien. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál sería y por qué? Esta es una pregunta obligada del podcast. Si tuviese que tomar, quizás no tomás cervezas, pero bueno, si tuvieses que tomar, si tuvieses que decir, bueno, yo me tomaría esta cerveza en este lugar, con estas personas o de esta forma. Buena pregunta. Creo que es la mejor pregunta que he hecho en todo este encuentro. Sí. Pues no sé, mira, no soy fan como de una en particular. Mientras sea una stout, yo me doy por bien servido. Y pues nada, perfecto. Con una buena lectura o compañía, y pues sin más. Ya sé con qué cerveza invitarte entonces. Sí, cuando gustes. Acá en Tijuana y San Diego, California, hay muy buenas opciones. ¿De cerveza stout? De cerveza, sí. No, de cerveza en general. Ah, mira. No, sí. Desconozco. Te paso información. Para que hagas tu investigación. Dale, me encanta. Sí, esa va a ser mi próximo proyecto de tesis. Muy bien. Bueno, epistemología de la cerveza. Sí, total. La tengo pendiente esa, la he pensado más de una vez, un especial de epistemología de cerveza. Bueno, yo te tengo más preguntas desde ya. Muchísimas gracias por todo el tiempo que te has tomado. No sé si querés decir algo más, si no, yo me doy por bien pagado, la verdad que... Gracias por la invitación, preguntas muy interesantes. Sí. Vamos a estar al pendiente del podcast. Lo que sí te voy a decir es que yo más o menos este mes estoy grabando todas las cosas, estoy haciendo entrevistas, etcétera, y más sumarle el tiempo de edición, en 2 meses más o menos van a salir los episodios, ¿no? Porque yo tengo varios episodios del podcast ya pregrabados que los voy subiendo, entonces voy ganando tiempo. Entonces, más la temporada. Sí. Calculo 2 meses, es lo que calculo yo, quizás me demore más, pero te digo que inmediato no va a salir porque tengo el crudo, después lo tengo que escuchar, editar y claro. Me lleva un tiempito. Y eso cuando tenga tiempo libre, después de haber tomado exámenes, de haber... Sí. O sea, es la vida. Sí, la existencia. Claro, muy bien. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Espero que termines muy bien tu jornada. Igualmente, mucho gusto. Que estés bien. Igualmente. Chao.
Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.